el drama culminante en Getsemaní. La semana pasada vimos cómo el Señor ya se encamina hacia la cruz y cómo se va intensificando su pasión. Bueno, este es el punto culminante de su pasión. Aquí es donde el Señor sufrió su agonía. Pero lo que vimos la semana pasada es que el Señor está caminando hacia la cruz y sus discípulos también son personajes centrales en este drama. El Señor no estaba viviendo esto solo, sino que en su interacción con los discípulos nos está dejando una gran enseñanza. Vimos también tristemente cómo los discípulos actuaron y responden en su debilidad y en su flaqueza cuando el Señor está viviendo lo más intenso de su pasión. Vimos cómo en lugar de dolerse, cuando Él estaba hablando de que iba a derramar su sangre, se ponen a discutir y hasta tienen un altercado sobre quién debe ser considerado como el mayor. Todos, dice, todos pusieron a discutir. Sin embargo, es en ese momento cuando vemos nosotros al Señor actuar con una gran consideración, con un gran amor, con una gran ternura para con ellos. Si ustedes recuerdan que cuando Él está ahí enseñándoles sobre cómo Él ha venido como uno que sirve, luego les dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El Señor en todo lo que estuvo viviendo, ellos estuvieron a su lado. Dice: por eso, así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos estaban discutiendo quién era el más grande, y en lugar del Señor de reprenderlos, les anuncia: ustedes por estar conmigo van a sentarse en mi mesa y luego los voy a poner en un lugar para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Estos tipos que estaban discutiendo y peleando entre ellos, eso es la respuesta del Señor ante ellos. Entonces el día de hoy vamos a continuar viendo vamos a continuar viendo la pasión intensa de Jesús y la debilidad intensa de sus discípulos, particularmente, específicamente, desplayada en la vida de Pedro, manifestada en la vida de Pedro. Entonces voy a empezar ahí en el versículo 31 y voy a leer hasta el versículo 34. Y dice así: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Este pasaje es muy importante para nosotros. Casi yo pudiera predicar solamente de estos 4 versículos, pero voy a resistir la tentación, porque el texto está como que empieza con este anuncio de Jesús y termina con la negación de Pedro. Y todo lo de en medio es importante que lo veamos viendo este marco. Estos son como los dos guardalibros, ¿verdad? De este pasaje, ¿verdad? El Señor le anuncia a Pedro que va a ser tentado y luego en el 50 y tantos le sucede la negación de Pedro. Y el entender esto, hermanos, es importante, el por qué lo está haciendo así el Espíritu Santo. ¿Por qué inspiró Lucas de esta manera? Yo creo que Lucas de alguna forma tiene una
cuando él investigó todos estos hechos, le causó una impresión fuerte la actitud de los discípulos. Y él enfatiza cosas aquí que son importantes. Aquí vemos, y está repetido en los otros evangelios, ¿verdad?, cómo Satanás busca zarandear a los discípulos, busca probar a los discípulos, busca sacudir a los discípulos. ¿Okay? Ahí cuando le dice el Señor a Pedro que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, no le está hablando nomás a Pedro. Está diciéndoles, Satanás, es un plural. Satanás quiere zarandearlos. Pero le dice a Pedro, pero yo he orado por ti, dice, para que tu fe no falle. Simón, mira que Satanás os ha reclamado. Ese es un plural. Mira que les ha reclamado a todos ustedes, pero yo he orado por ti. Quiere decir que el Señor, cuando Satanás reclamó, mira la debilidad de tus discípulos, los quiero probar. El Señor dijo, prueba a Pedro. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta, porque la primera carta de Pedro escribe de esto. Y Pedro aprendió una lección muy grande. Y nosotros tenemos que dar cuenta, el Señor permite que el diablo nos sacuda. Y la frase que está usando aquí dice, ¿quieres zarandearlos como al trigo? El trigo, cuando se cortan las espigas, vienen las espigas, y en las espigas está el grano, pero el grano está adentro de una paja, ¿verdad? Y que es hasta, si ustedes han agarrado trigo, se fijan, es algo tiene como espinitas, y es algo divino. Entonces se golpea. Y al golpearse, los granitos de trigo caen, se separan de la paja, tú tiras la paja y te quedas con el grano. Eso es lo que esa es la forma en que Cristo describe la prueba. Ahora, es una cosa importante porque lo que está siendo probado, le dice el Señor a Pedro, es su fe. Y te voy a decir una cosa, cuando tú estás en una situación de prueba, una situación de tribulación, lo que está siendo probado es tu fe. Siempre la prueba es de la fe. Entonces Pedro, él debe de haberse sorprendido. Bueno, Señor, y ¿cómo que en lugar de decirle que no me pruebe, por qué nomás oras por mí? Y él ora para que su fe no falle, para que se sostenga en la fe, para que no se quiebre la fe, para que no retroceda en su fe. Dice, y luego, dice, esa fe débil va a ser fortalecida, y cuando sea fortalecida, cuando tú regreses de donde estás ahí en esa prueba, entonces tú vas a tener capacidad de fortalecer a tus hermanos. Es importante que el Señor estaba consciente que todos sus discípulos iban a ser probados. Y la prueba, si viene de Satanás, la prueba viene en una tentación. Y el Señor, en su misericordia, le va a decir a Pedro en dónde va a ser tentado. Y en su misericordia el Señor tan bueno le dice qué es lo que va a pasar. Y le dice, mira, Pedro, déjame te digo qué es lo que va a pasar. Tú vas a negarme 3 veces. Y quiero que sepan y que se fijen en lo que dice en el versículo 33, qué es lo que provocó la prueba de Pedro. Y dice Pedro al Señor, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Dice que en el Evangelio de Marcos, dice que los otros discípulos, cuando el Señor les dijo, miren,
va a venir la prueba y va a ser herido el pastor y las ovejas se van a dispersar. Dice, me van a abandonar. Y Pedro es el que dice, pues te abandonarán ellos, Señor, pero yo nunca. Yo hasta la muerte contigo. Y entonces fue eso lo que provocó que el Señor le dijera, pues déjame te digo cuál va a ser la tentación. La tentación va a ser al punto, ¿verdad?, de decir, si tú estás diciendo esto, a ver si es cierto que lo cumples cuando alguien te acuse a ti. 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. Los otros evangelios afirman que el gallo cantó realmente 2 veces. Y los gallos, si ustedes están en un rancho, saben que cantan muchas veces, ¿verdad? Aquí el punto era simplemente que él lo iba a negar 3 veces y él iba a escuchar a un gallo cantar y se iba a dar cuenta, esto era lo que me decía el Señor. La prueba de nuestra fe es porque el diablo sabe que somos débiles en áreas. ¿Y quiénes son los que no saben que son débiles en esas áreas? Nosotros. Vean a Pedro. Pedro era tan débil que negó al Señor 3 veces. Pero él afirmaba que nunca lo iba a negar, que nunca lo iba a abandonar, que nunca, al punto hasta la muerte, lo iba a dejar. Me acuerdo hace muchos años, hace 40 años, que escuché a un amigo preguntarme esto. Imagínate de qué manera, si tú fueras a caer, piensa qué estrategia usaría el diablo para hacerte caer. Piensa cómo el diablo te pudiera hacer caer de seguro. Y todos estábamos pensando, no, pues si viniera así una tentación sototota y me ofrecieran $1 billón o alguna cosa así. Todos estábamos pensando y estábamos chavos, ¿verdad? Y dice, pues de esa manera no va a ser. Sino vas a ser tentado en esas áreas en donde tú dices, no, yo eso nunca lo haría. Y ya ven el dicho que dice, primero cae un hablador que un cojo. Es porque cuando nosotros decimos esto, estamos confiando en nosotros mismos. Pedro estaba confiando en él. Y eso no es la fe. Estaba teniendo fe en él. Y lo que está siendo probada es su fe en Cristo. ¿En quién tienes más fe, Pedro? ¿En mí o en ti? Y cuando el diablo ve que tenemos fe en nosotros o en otra cosa que no sea en Cristo, ahí va a venir la prueba. Ahí va a venir el sacudimiento. Y el Señor dice, y lo voy a permitir, porque tu fe tiene que ser probada. Dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, en 1 Pedro capítulo 1 versículo 5, que él dice ustedes, dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense qué es lo que nos protege, la fe. Nuestra fe es la que nos guarda. Dice, estamos protegidos por esa fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 8? No me acuerdo qué dice el versículo 8. A quien sin haberle visto regocijáis grandemente. ¿A quién es el que no hemos visto? Al que amamos. ¿A quién es el que amamos? A Jesús.
O sea, ahí lo que está hablando, lo que está diciéndonos es el objeto de nuestra fe es Jesús. Y donde nosotros debemos de permanecer es amándolo a Él. Porque si no lo amamos a Él, entonces estamos amando otra cosa, estamos dependiendo de otra cosa, estamos confiando en otra cosa y no tenemos fe. Entonces el Señor dice, si es necesario, vas a ser probada. Y vas a ser probada como por fuego. Y el diablo, dice Pedro, dice, anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar. Anda buscando a ver quién no tiene fe. Porque el que no tiene fe se lo va a comer fácilmente y lo va a hacer caer. Te voy a decir una cosa, hermanos. Tú vas a ser probado. Te lo puedo garantizar. Te lo puedo garantizar. Si tú dices que crees en Cristo Jesús, te garantizo que vas a ser probado. Porque el Señor tiene un propósito en tu vida. Quiere que crezcas. Y quiere que crezcas en tu fe. Y sabe que si tu fe no está probada, no está endurecida, ve y cómprate un cuchillo a un supermercado y vas a decir un cuchillote así se ve impresionante y vale 50 pesos. ¿Cuánto crees que te va a durar el filo de ese cuchillo? 15 minutos. ¿Por qué? Porque no está probado, porque no es un acero que ha sido quemado y quemado y quemado y quemado con un gran grado de carbono para que sea endurecido y no pierda nunca el filo. Nuestra fe es débil y por medio que lo pasan por el oro, por el fuego se endurece, se fortalece. El oro se purifica con fuego. Entonces el Señor dice, si es necesario, vas a ser probado. Y en nuestra debilidad, que nosotros veíamos que somos más parecidos a Judas que al Señor Jesús, nosotros vamos a ser probados. Y cuando seas probado, te voy a dar un consejo. Abraza el fuego. ¿Y qué es lo que usualmente hacemos cuando estamos en una dificultad, cuando viene algo a nuestra vida y nos explota en la cara y no sabemos qué hacer? ¿Saben qué hacemos? Hacemos lo que los discípulos van a hacer en esa prueba en la que están enfrentando. Queremos nosotros resolverlo. Queremos quitarlo de nuestra vida. Queremos hacer lo que tengamos que hacer para que se acabe eso. Vamos y pedimos un consejo a los pastores. Pastores, es que estoy en esta prueba, ayúdeme. Cuando llegan a veces así conmigo, por eso la gente no quiere ir conmigo a que yo les dé consejería. Pastor, ayúdeme, estoy en esta prueba. Porque siempre les digo lo mismo, abrázala. Abrázate a ese fuego, que te queme y que te queme bien. Para que aprendas la lección. En lugar de estar buscando a ver cómo lo resuelves. Si es el Señor el que lo está permitiendo, lo que tú tienes que asegurarte es que ahora confíes en que Él te saque. Porque ese es el propósito. No, el propósito no es saber cómo le hago para resolverlo, sino es cómo le hago para permanecerle fiel a mi Señor, amándolo y dependiendo de Él. Yo se los puedo decir porque en 40 años que tengo que caminar en Cristo he pasado muchas pruebas. He sufrido, he llorado, he clamado. Y si algo puedo decirles que he aprendido es, las pruebas hay que abrazarlas. Y en lugar de asustarnos, y en lugar de huir, en lugar de decir, no, yo ahorita estoy pasando por una prueba, voy a dejar de ir a la iglesia porque tengo que resolver esto primero, porque esto y esto otro. Decir, Señor, tú estás permitiendo que esto pase porque tú me quieres enseñar algo. Y lo que me quieres enseñar, Señor, es cómo debo yo permanecer en ti en medio del fuego. Así que quémame. Si es necesario, súbele la temperatura para que aprenda yo a confiar en ti. Ni una sola prueba, hermanos, nos ha acontecido a mí, a mi esposa, a mi familia, de donde el Señor no nos haya
sacado. Ni una. Todo lo que el Señor permite para nuestras vidas es para nuestro propio bien. Ahora, el pasaje, esa es la introducción, lo que el Señor le dice a Pedro, es la introducción de luego todo lo otro que va a suceder. Miren, vean versículo 35, ahí 22, 35, y les dijo así, dice, te digo que vas a negarme, Pedro, pero luego les dice a todos, estaban todos juntos, él le habló a Pedro, pero están todos juntos, y le dijo, cuando os envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Fíjense lo que está resaltando el Señor. Cuando yo los envié, les dije, no lleven nada, confíen en mí. ¿Qué les estaba enseñando el Señor? Fe, a confiar en Él. ¿Les faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Entonces les dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, es suficiente. Dice un comentarista con esa frase, es suficiente, como que el Señor les dijo, ay, señores, ¿qué tengo que hacer con ustedes? Que no me entienden. ¿Qué es lo que el Señor les estaba diciendo? Que iba a venir un cambio. Que iba a venir un cambio. Fíjense, hacía unos días, ¿cómo entró el Señor a Jerusalén? ¿Cuáles eran el pueblo que lo aclamaba? Rey David, Hosana, Hijo de David, el Rey viene. ¡Aleluya! Y había júbilo y la gente se quitaba los mantos y los ponía en el piso para que pasara el burrito por arriba de ellos. Y con palmas lo adoraban y cantaban, iban bailando, iban celebrando. Y dice que los discípulos pensaban que el reino de Dios iba a venir en esos días. Y ahora el Señor le está diciendo, ¿se acuerdan cuando ustedes los envié a predicar el reino de Dios? ¿Se acuerdan que iban de pueblo en pueblo? Y de pueblo en pueblo, perdón. Y que no llevaban nada y que no les faltó nada, ¿se acuerdan? No, sí, cómo no, Señor. Orábamos por los enfermos y se sanaban. Y orábamos por los endemoniados y se liberaban. Y en las casas nos recibían y nos daban de comer y nos atendían. Y llegaron todos, ¿cómo llegaron? Bien contentos y bien alegres. Señor, hasta los demonios se los sujetan. Y dijeron, no, pues ahora sí traemos el verdadero poder. Y dice el Señor, pues ahora les digo, prepárense. Y lo que les estaba preparando, está diciendo, prepárense para huir. Prepárense para ser tratados como malhechores, como maleantes, como criminales perseguidos por la ley. Porque así yo tengo que ser identificado. Le está diciendo, yo voy a ser contado entre los transgresores, crucificado entre un ladrón y otro ladrón. Y van a venir por mí en la noche, con garrotes y con palos a amarrarme, como si fuera un criminal. Dice, prepárense. Y ellos no entendieron esto. Y es lo que les estaba citando en esa cita que viene ahí, ¿verdad? Donde dice, versículo 37, se tiene que cumplir esto, y con los transgresores fue contado. El Señor es la única parte en los evangelios donde Jesús se refiere a sí mismo sobre la gran profecía de Isaías en el capítulo 53 de Isaías, donde habla y describe lo que iba a venir a hacer el Señor en la cruz. Es la única parte, en este momento, en ese lugar, justo antes de entrar en Getsemaní. Y lo que dice Isaías 53:12 es esto: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Noten la palabra derramó. Dice, y con los transgresores fue contado, fue incluido, llevando él el pecado de muchos e intercediendo
por los transgresores. El Señor vino a identificarse con los transgresores. Los transgresores son los pecadores, son los que violan la ley, son los criminales. Que nosotros como pecadores, a veces no pensamos que nuestro pecado no es criminal. Pero lo que es criminal es que si tú tienes una ley, tú violas la ley. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la ley dice que debes de pagar impuestos y no pagas impuestos, estás haciendo un crimen. Y puedes ir a la cárcel por ello. ¿Qué pasa si tú violas la ley de Dios? ¿Qué eres? Eres un transgresor de la ley. Esa es la definición de pecado. Es un acto criminal contra Dios. Y está diciendo, Jesús vino a identificarse con los criminales, haciéndose un criminal Él. Y lo hizo para ser un intercesor, un mediador, un intermediario para los criminales. ¿Cómo? Llevando el crimen de ellos sobre Él. Él entonces intercede por ellos. Intercede quiere decir que está en medio entre la ley y los ofensores de la ley. En medio entre Dios, ¿verdad? Y los que pecadores contra Dios. Él es el que intercede, Él es el que está diciendo, espérate, Padre. Y Él les está diciendo, eso es lo que ahora ustedes van a ser tratados igual. Porque ya los había advertido, ustedes van a ser perseguidos como criminales. Y van a tener que huir. Y por mi nombre muchos de ustedes los van a matar pensando que haciéndolo hacen un bien a la sociedad. Y si lo hicieron conmigo, ¿a poco creen que no lo van a hacer con ustedes? Prepárense para eso. Ellos estaban pensando, ya vamos a entrar y el Señor va a establecer su reino y nosotros vamos a ser sus oficiales de la corte. Y el Señor está diciendo, no entienden cómo vengo. Yo vengo como criminal, a morir como un criminal, para interceder por los criminales que me van a matar. Y ustedes prepárense también para eso. Ellos dijeron, aquí tenemos 2 espadas, Señor, que vengan, que se vengan a ver qué pasa. Y luego vemos un poquito ridículo lo que sigue en el versículo que sigue el 38, aquí hay 2 espadas. Y saliendo, dice, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Qué interesante que les haya dicho eso. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, el clamor de Getsemaní, aquí Lucas no menciona Getsemaní, los otros evangelistas nos dicen que fue en un lugar particular del Monte de los Olivos. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Monte de los Olivos, hay una capilla en donde se considera probablemente que era donde estaba Getsemaní. Getsemaní es el molino de aceite, es la prensa donde se llevaban ahí todas las aceitunas que se recogían de los árboles
y se llevaban ahí, en lugar de estar cargando las aceitunas con todo y el huesito y toda la cosa, ¿verdad? Se llevaban ahí y ahí se exprimía y ahí se sacaba el aceite. En Getsemaní era el molino comunal de todos los que tenían plantíos ahí de olivos. Y según nos explicaba nuestro guía, era así como decir, nos vemos en el crucero comercial, ¿no? Y todo el mundo sabe dónde está el crucero comercial. Bueno, no sé si ustedes sepan, ya a lo mejor ya no se llama así, ya no le dicen nada. Pero piensen ustedes en un lugar de la ciudad donde todo el mundo sabe dónde es. Y todo el mundo ahí en esa salida, ahí se puede ver. Ahí te espero, ahí en esa esquina, ¿verdad? Así era Getsemaní. Todo el mundo sabía que el Señor cuando salía de Jerusalén, dice su lugar común de pasar la noche, era ir a pasar la noche bajo los árboles en el huerto de los olivos y pasaba por Getsemaní. Se apartó de Getsemaní y se fue al huerto. Ahí dejó a los discípulos recargados sobre algunos árboles y él se alejó como unos, no sé, 20 metros, 30 metros a orar, diciéndoles a ellos que oraran para que no cayeran en tentación. Y luego él empieza a experimentar llegando ahí una agonía, una angustia terrible. Dice Marcos que el Señor les dijo a ellos que su alma estaba muy afligida hasta el punto de la muerte. Y ahorita veíamos en Isaías 53 que dice que Él derramó su alma hasta la muerte. Y literalmente lo que sucede en Getsemaní es eso, su alma se estaba derritiendo. Escuché a un comentarista que decía, un comentarista son estos académicos que escriben comentarios sobre las palabras del texto bíblico, y decía literalmente, dice, el Señor se podía haber muerto. Si alguno de ustedes ha experimentado un ataque de ansiedad, imagínense multiplicar eso hasta el punto que te mueras de un ataque de ansiedad. Nunca en todo el Evangelio habíamos visto a Jesús así. Él vino en humildad, vino en sencillez, vino vestido de debilidad, pero el Señor nunca había mostrado una debilidad. O sea, Él había comandado los aires y los mares. Se había enfrentado a endemoniados que nadie podía detener. Tenía temor ni a la muerte, ni a los fariseos, ni a los oficiales. Cuando lo quisieron aventar de la cumbre ahí en Nazaret, pasó entre ellos. O sea, el Señor nunca había manifestado, nunca había expresado un momento de tanta debilidad como este momento. Les dice, estoy a morirme, estoy angustiado hasta la muerte, afligido. Y el Señor ora y en su oración, ¿verdad?, nos revela qué era lo que estaba sucediendo. También Marcos nos ayuda a darnos cuenta que cuando él oró, le dijo Padre en arameo. Le dijo Abba Padre, que es la manera como el Espíritu a nosotros nos mueve a orar a Dios. Realmente le estaba diciendo papá. Y le dijo, yo sé que para ti todo es posible. Si es posible que pase de mí esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué era lo que estaba orando Jesús? Estaba pidiéndole al Señor que no sucediera lo que iba a suceder. Lo que él ya sabía que iba a suceder. Está diciendo, Señor, tiene que haber otra manera. Yo no quiero pasar esto. Y por mucho tiempo yo me debatía, bueno, si el Señor sabía que había venido a morir, ¿por qué aquí está manifestando como si tuviera temor a morir?
Tenía miedo de algo el Señor. ¿Pero qué era? La angustia viene por el temor a algo. Y le estaba pidiendo al Señor, pase. Tenía tanto temor que no quería que sucediera. ¿Saben qué? El Señor estaba siendo tentado. El Señor estaba siendo probado. Esta es la máxima prueba de Jesús. ¿Qué era lo que Él temía? Temía la copa. Pase de mí esta copa. ¿Qué significa la copa? Pues la copa, hermanos, bíblicamente en el Antiguo Testamento, cuando el Señor hablaba de la copa significaba el depósito, la copa que contenía la sentencia de la ira de Dios. Cuando Dios te da a beber su copa, te está dando a beber su ira. Lo que Jesús contemplaba era la sentencia que iba a tener que pagar al tomar el lugar de los pecadores. El Señor estaba contemplando la realidad de que iba a ser hecho pecado por nosotros. Iba a cargar nuestro pecado, como vimos ahorita en Isaías 53. Pero aquí lo pone más gráficamente Pablo. Vayan a Gálatas capítulo 13. Lo pone así tremendamente. 3:13, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Se hizo maldición por nosotros. Lo que él estaba anticipando era el juicio de Dios por el pecado del mundo. Ok, pero ¿por qué Jesús tenía tanta angustia? ¿Por qué el Señor no quería que esto sucediera? Y que yo creo que es importante que nosotros no sobreespiritualicemos lo que estaba viviendo. Esto no era una cosa ligera. Literalmente el diablo le estaba tentando de una manera muy significativa, pero lo estaba sucediendo no porque había una debilidad en la fe de Cristo, no porque él no creía que esto iba a traer la salvación de los hombres, sino porque él sabía lo que significaba. En el libro de Hechos, cuando habla de aquellos que pisotean la cruz de Cristo, que niegan a Jesús, dice que lo que les espera es enfrentar la furia del fuego de Dios que consumirá a sus adversarios. Es Hebreos capítulo 10, versículo 27. Imagínense ustedes la furia del fuego de Dios que consumirá a sus adversarios, porque lo dice en el 31, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque el Señor dice, mía es la venganza. Está diciéndole a una persona que comete el crimen de pisotear la cruz de Cristo. Y eso puedes decir, alguien que se burla o se mofa o se jacta o desecha o menosprecia o desprecia el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dice, todo lo que le queda es la horrenda expectativa de caer en las manos de Dios vivo. Entonces ahora, los voy a tratar de ilustrar o de que ustedes se imaginen lo que estaba viviendo Jesús. Jesús sabía eso. Jesús conocía lo que era la magnitud de la ira de Dios. Piensen ustedes en la persona más malvada que te puedas imaginar. No quiero ser aquí grotesco, pero tú piensa, imagínate el criminal más desalmado,
más violento, más perverso, más degenerado, más cruel que te puedas imaginar. ¿Ok? Ahora piensa que Dios maldice a esa persona y lo va a castigar con su ira. Piensa lo que esa persona merece al ser ese criminal. Ahora multiplica ese juicio 1,000,000,000 de veces. Y tal vez eso pudiera más o menos describir un poquito lo que Jesús iba a recibir al recibir sobre su persona la ira correspondiente a todo el pecado de la humanidad. Si es una cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo y experimentas la furia de su ira, del Dios Todopoderoso, la furia de su ira, imagínate ahora la acumulación de todos esos criminales humanos que somos nosotros, que hemos ofendido a Dios innumerables veces, acumulados en unas horas, sobre una sola persona que iba a ser declarada maldita por Dios. O sea, esto, hermanos, era lo que Jesús enfrentaba. Esa horrenda expectativa que él esperaba si él aceptaba el papel como Cordero de Dios. Por eso dice que él tenía una agonía terrible y que estaba orando con tanto fervor que su sudor empezó a gotear con sangre. Y no es una... Mi amigo Miguel Núñez, que es doctor, dice, sí hay una condición médica donde hay tanto estrés, tanta tensión, tanta angustia en tu ser, que los pequeños vasos capilares se empiezan a reventar y empiezas a sangrar por los poros. Dice que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo, si no el Señor no se levanta de ahí donde estaba tirado. 3 veces nos dice la Escritura en los otros evangelios que él le pidió al Padre que si era posible pasara de él. Ahora, a veces he dicho yo que el cielo pareció estar sordo, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice que Dios lo escuchó, pero que Dios Padre no le concedió la petición. 3 veces lo escuchó y el Señor le contestó con un no. La prueba de Jesús que se puede ver en el no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Si hubiera sido voluntad de Jesús, ¿qué hubiera hecho el Señor? No hubiera muerto. ¿Por qué murió? Porque Él sacrificó su propia voluntad. Y al hacerlo nos está mostrando como el hombre perfecto lo que es la obediencia. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, una de las cosas, de los pasajes más hermosos y tremendos de la Escritura. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Ahí está Getsemaní. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esta es en cristología, hermanos, en entender a Cristo, entender que Cristo no dejó de crecer
hasta Getsemaní. Esa fue su última prueba de fe. ¿Se acuerdan que ahorita les dijo a los esposos, ustedes han estado conmigo en todas mis pruebas? ¿Cuál fue la última prueba del Señor? Esa. Dice, ahí fue hecho perfecto Jesús. Ahí aprendió lo último que le faltaba aprender. Cuando el Señor lo puso en una situación donde Él no quería hacer algo, porque amaba tanto su santidad, amaba tanto la santidad del Padre, amaba tanto lo que Él era, que no quería recibir la ira de su Padre. Pero obedeció diciendo, pero hágase lo que tú quieres. 3 veces lo pidió el Señor. Esto no fue una cosa ligera. No fue una obediencia. Dice que padeció ahí, que sudó sangre ahí, que de rodillas estaba desplomado ahí, que pasó no sé cuántas horas ahí. Y para nosotros, hermanos, esto es una gran lección, porque ¿ustedes se acuerdan la historia de Isaac? Cuando lo llevó Abraham al monte donde está Jerusalén, donde el Señor iba a ser crucificado. Y dice que le dijo cuando llegó, y Señor, y papá, ¿y dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y le dijo su papá, pues eres tú, hijo, pon las manos. Y lo amarró. Isaac voluntariamente no dice que se peleó, que pataleó ni nada. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Cuando se levantó la tercera vez. Esto me ayudó a mí para imaginarme lo que estaba sucediendo en el espíritu, en el corazón de Jesús. Literalmente Jesús dijo, está bien, Padre, haz conmigo lo que quieras, quitar mis manos. Iban con palos y con sogas a amarrarlo. No necesitaban. Jesús ya estaba amarrado. Ya estaba la decisión tomada. Ya Jesús iba encadenado por Dios Padre a la cruz. La crisis, la cumbre, el momento decisivo de la salvación del hombre fue ahí. Dijo una persona, la batalla por nuestras almas fue ahí. La cruz era nomás el desenlace. La cruz es lo que sucedió después, porque Jesús se entregó al Padre para que lo ejecutaran por órdenes divinas, tomando nuestro lugar, Él como un transgresor. Ahí se definió el gran drama de la humanidad. Ahí se llevó a cabo nuestra salvación. Todavía no derramaba su sangre técnicamente en la cruz. La derramó en Getsemaní primero. Ahora, ahí es donde me encanta Lucas. Cristo está viviendo esto y sus discípulos están dormidos. Cuando que Él les dijo que velaran con Él, que oraran con Él. Y dice específicamente que era Pedro, Juan y Jacobo, los 3 principales. Les dijo, oren conmigo. Y dice que se levantaba e iba con ellos y estaban dormidos. Le decía, no pueden velar conmigo siquiera 1 hora. Y regresaba y los regresaba y otra vez dormidos. Y dice la escritura que no sabían qué decirle cuando les reclamaba, ¿por qué no pueden ustedes velar conmigo? Y no sabían qué decirle. ¿Por qué decían? Porque ¿cuál era la respuesta? Pues que no podemos. O sea, mostraron su debilidad era tan grande que en el momento más crítico de la humanidad no pudieron acompañar al Señor. Porque no era que ellos oraran para que pasara la copa de Él, era para que oraran por Él. Era para que lo acompañaran, era como para solidarizarse con Él. No más, aquí estamos contigo, Señor. No vas a pasar esta agonía solo. La pasó solo porque estos estaban dormidos. En el sopor de la cena. El cabrito que se comieron o el borrego que se comieron les cayó de peso y ahí se durmieron. Y el Señor les dijo, ¿por qué en Lucas? Es el único lugar donde se repite la frase, oren para que no caigan
en tentación. Díganme ustedes cómo pasó Jesús la tentación en Getsemaní. Orando. ¿Por qué les está diciendo el Señor que oren para que no caigan en tentación? Porque los que siguen son ellos. ¿Qué hicieron ellos? No oraron. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en tentación? Cuando estaba preparando yo este pasaje hace 2 años para un video que se filmó allá en Jerusalén, me di cuenta, o sea, aplicándolo a mi propia vida, me di cuenta, esta es la lección bíblica más importante acerca de la oración que nos ha dejado el Señor. Tan sencillo como tú necesitas velar en oración para no caer en tentación. Si a ti te interesa tu santificación, si a ti te interesa crecer en Cristo, si a ti te interesa no ofender a Dios, lo que tú tienes que hacer es velar en oración para que no caigas en tentación. Porque si no estás en esa postura, porque velar en oración, hermanos, es una postura de dependencia. Estoy diciendo, Señor, te necesito. El mayor acto de arrogancia es no orar porque estás diciéndole a Dios, no te necesito. Y si no necesitas a Dios, entonces ¿de dónde vas a agarrar tu confianza, tu fortaleza? ¿De dónde sale? De ti mismo o de otras cosas. No te necesito, Dios, porque tengo una buena cuenta de cheques. No te necesito, Dios, porque tengo a mi familia que me apoya. No te necesito, Dios, porque tengo una iglesia que me apoya. Y si tengo problemas, ahí están los pastores para que me ayuden. Dice la Escritura. No. Allá arriba, orando para que no caigan en tentación. Me acuerdo del pastor Yonggi Cho de allá en Corea, que alguien solicitaba, y se los he dicho muchas veces, alguien solicitaba una cita con unos pastores. Les decía, ok, que pasen primero una semana en ayuno y en oración, sin ir a su casa, ahí metidos en un cuarto, orando una semana. Y si después de una semana todavía necesitan orar con un pastor, le damos la cita. Pero primero que oren. Yo creo que estaría desierta las oficinas de los pastores si pusiéramos una política como esa. Porque el Señor lo que quiere no es, mira, que apóyate aquí, que busca ayuda, que busca consejo, que busca esto. Lo que quiere el Señor es, todo lo que tú necesitas lo tengo yo. Todo lo que tú necesitas que hacer es permanecer en mí. Como la vid, o sea, el pámpano permanece en la vid. Ahí va, porque separado de mí nada puedes hacer, aunque tengas a los mejores pastores del mundo. Aunque tengas el mejor grupo de casa del mundo. Nada puedes hacer si no tienes al Señor, si no te apoyas en el Señor. Esa es la prueba. Y Cristo nos la demuestra, y Cristo entonces se las pasa a sus discípulos. Pero ¿cuál es qué es lo que pasó? Entonces, versículo 47. Mientras todavía estaba hablando, mientras todavía le estaba diciendo, orad para que no entréis en tentación, se oyen los gritos. Mientras todavía estaba hablando, aquí llegó una multitud. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién era? Pedro. Respondiendo Jesús, deteneos, basta de eso. Y tocando la oreja del siervo lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? ¿Como contra un malhechor? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero a esta hora y el poder de las tinieblas son vuestras. ¿Qué pasó
cuando llegó la multitud. ¿Quién estaba listo? El Señor. Digo, ¿vienen a amarrarme? Como si fuera ladrón yo, como si fuera a huir. Los discípulos no supieron corresponder. ¡Señor! ¡A espada! Se sintieron piratillas ahí, ¿verdad? ¡Órale! Pero no crean que se pusieron los espadazos con los soldados, sino con el siervo, el sumo sacerdote, el viejito, el acólito. ¡Tíngale! Ya le corté la oreja para que aprenda, ¿no? No estaban listos. Marco nos dice, y todos huyeron. Todos corrieron como criminales perseguidos. Y luego viene lo triste. Versículo 54. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos, y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Poco después otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuál fue la tentación de Pedro? Tú eres uno de Cristo. No, yo no soy. No lo conozco. No lo conozco. ¿Dónde está el que yo voy contigo al tribunal, yo voy contigo a la cárcel, yo voy contigo a la muerte? No estaba listo para la tentación. Y en lugar de estar velando en oración, estaba viendo a ver qué le iba a pasar al Señor Jesús. Quería, pues sí me interesa Jesús, pero no lo conozco. Vean ustedes la bondad de Cristo cuando se lo anticipó, porque en cuanto lo hizo, Jesús lo volteó a ver y en ese momento entendió Pedro. Y si a ustedes nunca les ha pasado eso, hermanos, les va a pasar. Que vamos a recibir, te dije, porque te amo, te dije, para que entendieras que soy yo el que estoy permitiendo que esto pase, para que tú aprendas y para que aprendas a no confiar en ti mismo, para que seas humilde y para que dependas de mí en lugar de depender de ti, de tu fortaleza. Ahí está la bondad de Dios. Porque Pedro ahí aprendió, ahí digo, ¡ay! Nomás lloró. El Señor no se lo reclamó. El Señor no le dijo, ¿tú qué, negador? No, aquí ni te presentes. No era su propósito. Cuando tú regreses, fortaleces a tus hermanos, ¿ok? Entonces en Juan sabemos que el Señor, estando ellos dos solos, dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y dice que le partió el corazón a Pedro, ¿verdad? Que se lo dijo 3 veces. Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le decía? Entonces alimenta las ovejas. El Señor no le quitó el llamado a Pedro, no lo bajó de ser apóstol, no nada. Lo dejó ser probado para que se le quitara lo chicho, lo machín. Yo puedo, soy mexicano, nadie me va a decir que no se puede, yo voy a salir de esta,
va a demostrarle a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Orad para que no caigáis en tentación. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han vivido estas cosas? De una forma o de otra han sido probados con cosas inesperadas, con cosas no deseadas, con cosas que tu voluntad es no hacerlo, no vivirlo, no tenerlo que pasar. ¿Y cómo has respondido? ¿Sacando la espada? ¿Peleando? ¿Queriendo luchar y destruir a la oposición? ¿Acaso cuando alguien no habla mal de ti, lo primero que tú quieres es que se castigue a esa persona y que le vaya mal a esa persona? En lugar de ir con Cristo. Si nosotros creemos que somos de Jesús y estamos permaneciendo en Jesús, nuestra vida está en sus manos y todo lo que nos suceda está controlado por el Señor. ¿Quién permitió que Pedro fuera tentado? Jesús. Entonces, ¿quién tenía la salida? Jesús. ¿Quién es el que lo sostuvo? Jesús. ¿Quién es el que lo perdonó? Jesús. Todo lo que necesitamos, hermanos, es a Jesús. Y Él nos lo demostró, y nos lo demostró aquí, bien, ¿verdad? Demostró en el hecho de que Él vino a ser contado como uno de nosotros para llevar nuestro pecado, recibir su ira. Ya nos demostró que nos ama cuando dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando se paró ahí de Getsemaní, fue a entregarse ahí con los que venían a arrestarlo. Cuando Él caminó todo eso, ¿por qué no abrió su boca el Señor? Pues, ¿para qué la abría? Él tomó la decisión de ir. Nadie le quitó la vida, Él la puso. Entonces, si ya nos demostró el Señor esto, entonces nosotros debemos confiar en Él. Eso es todo lo que el Señor nos pide. Que creamos y confiemos en Él. Que dependamos de Él. Y en nuestras pruebas, y en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, hermanos, estamos tan preocupados. ¿Y cómo vamos a estar? ¿Y qué necesito? ¿Y cómo, en qué me apoyo? No busques apoyos. Busca a tu Señor, busca al que dio su vida por ti. Busca al que te dijo que todo lo que necesitas lo tienes en Él. ¿Quieres ser un discípulo del Señor? Aprende a depender de Él. Y entonces aprenderás la lección que aprendieron estos discípulos y después ellos efectivamente dieron su vida por Cristo. Como dijo Pedro que quería hacerlo, pero ya no lo hizo en su propio esfuerzo, lo hizo lleno del Señor, lleno del gozo del Señor, lleno de la fe del Señor. Amén.